Vamos a hablar de la epicondilitis, esa patología conocida como el codo de tenis, tan frecuente en el día a día y casi más frecuente, aunque también en el deporte, en el ama de casa. Eso da la idea de que es una sobrecarga de una musculatura que se utiliza en las actividades de la vida diaria cotidianas, las que hacemos todos. Por supuesto, un tenista, es más, cuando llega a ser tenista se supone que ha superado la epicondilitis normalmente y a lo mejor son los que menos la tienen. El tenista o el jugador de pádel amateur igual sí puede tener más problemas, ¿no? Consiste en una patología de sobrecarga y como patología de sobrecarga va a estar en relación con el esfuerzo, con lo cual son patologías en las que el reposo siempre va a mejorar. Lo que pasa es que el reposo no siempre está bien entendido porque no es solo reposo deportivo, sino es reposo de una serie de movimientos. Como digo, la epicondilitis o el dolor en el epicóndilo, en la inserción de la musculatura, es la inserción de la musculatura extensora de muñeca. Por eso, cuando nosotros hacemos un gesto de elevación de la muñeca, se produce dolor en el codo. Normalmente son pacientes que vienen con dolor incluso durmiendo o por la mañana y que les duele mucho el hacer giros, el dar la mano, sobre todo cuando dan la mano con el codo estirado. Porque al ser extensores de muñeca, cuando nosotros relajamos el codo, relajamos en parte esa musculatura. Entonces el chocar la mano, por decir, o el saludar con el codo doblado, les alivia un poco. Son patologías que en agudo tienen un tratamiento más eficaz y cuando se cronifican a veces son latosas y pueden llegar a precisar de un tratamiento quirúrgico. Normalmente el paciente viene porque tras una sobrecarga, que a veces recuerda o a veces no, como ha podido ser en una mudanza, en la que ha hecho un ejercicio muy repetitivo o en haber hecho un tratamiento, un ejercicio como pueda ser el pádel muy intenso durante un fin de semana. Normalmente cuando digo muy intenso me refiero a un ejercicio que el codo no está habituado a hacer. Normalmente con el reposo deportivo mejoran, pero al volver a intentar la actividad deportiva vuelven a recaer. Habitualmente la manera en la que duele es al inicio del ejercicio, luego una vez que calientan mejoran un poquito y luego al terminar, cuando paran. Cuando ya duele antes, durante y después, ya estamos en un grado mayor o más crónico, el diagnóstico es la exploración. Habitualmente cuando vemos al paciente y le apretamos la mano, ya él se defiende y se acerca. El propio paciente está relajando esa musculatura para saludar. Y el dolor es muy localizado a nivel del epicóndilo y que se irradia por la cara anterior del antebrazo. Dependiendo del tiempo de evolución que tenga el cuadro, hay veces que el paciente refiere dolor incluso hasta el hombro, porque empieza a hacer las cosas de la vida diaria, pero de una manera alterada, con un gesto distorsionado, y eso hace que esté sobrecargando articulaciones o ligamentos o músculos que no tendrían por qué activarse para esa acción. Y el tratamiento va a ser de inicio conservador. El tratamiento fundamental para la epicondilitis es el tratamiento fisioterápico y el estiramiento. Cuando nosotros tenemos un dolor en el epicóndilo porque el tendón está muy tenso, lo que tenemos que hacer es estirarlo. Y el estiramiento de la musculatura debe de ser algo que se realice repetitivamente a lo largo del día. No sirve de mucho hacer 1 hora de estiramientos un día y 10 días sin hacer estiramientos. Y esa disciplina en el estiramiento es lo que normalmente al paciente le hace mejorar antes. Una vez que ha hecho los estiramientos y el fisio le ha aplicado una serie de termoterapia antiálgica para bajar la inflamación, habitualmente el paciente mejora y puede reentrenarse para la práctica deportiva. Cuando uno ha pasado por un periodo de convalecencia de una epicondilitis, es fundamental hacer el estiramiento antes y después del deporte. Es una técnica sencilla, pero que es poco habitual, y menos en el deportista que no es de élite. El deportista de élite, cuando sale al campo sin haber estirado, sin haber calentado, sale sabiendo que se puede romper, por eso salen como más temerosos. El que no conoce tanto este mundo, pues posiblemente juegue un partido sin estirar y precisamente ese partido del sábado es el que le mantiene en forma, y eso hace que todavía el entrenamiento de estiramientos y de calentar sea más importante en las personas que no somos deportistas de élite. Cuando el tratamiento de estiramientos no es suficiente, se puede ayudar con alguna infiltración local. Las infiltraciones normalmente son con un antiinflamatorio, un corticoide, y deben de ir seguidas de un tratamiento fisioterápico, porque el estiramiento por parte del paciente y el aplicar medidas de termoterapia también ayudan. Hay unas cinchas epicondilias, en cuanto a ortesis, que pueden ayudar, que a veces son útiles para el reinicio de la actividad de deporte de raqueta, pero deben de ser cinchas poco aparatosas que no produzcan más roce que mejora. Y también es útil porque hay pacientes que por la noche están muy mal y se levantan mal, utilizar algún tipo de muñequera para dar reposo a los extensores. Esa es una terapia muy sencilla y que puede estar al alcance de cualquiera y que puede ayudar y aliviar los síntomas.
Cuando todo falla, como siempre hablamos, pues se puede optar al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en liberar la musculatura extensora del codo y realizar incluso unas perforaciones en el epicóndilo para facilitar ese sangrado de la zona y esa cicatrización. En la cirugía nos vamos a encontrar habitualmente un tejido fibroso, cicatricial, y en cuanto a la asociación de este cuadro con el atrapamiento del nervio interoseo posterior, sí quería hacer esa reseña porque es un diagnóstico como de más reciente aparición. Hay pacientes con epicondilitis rebeldes y con unos síntomas que en la exploración se ponen de manifiesto y que a veces tienen un atrapamiento del nervio interóseo por la compresión que supone la fascia del supinador. En esos casos la cirugía se prolonga un poquito más la incisión y hay que hacer una liberación del nervio interóseo. El posoperatorio de esta patología suele ser con un vendaje y no se inmovilizan, pero el paciente tiene que empezar relativamente pronto a hacer esos estiramientos que comentamos son tan útiles para evitar las recidivas. Y cuando ya ha mejorado y puede hacer un reentreno al deporte es cuando puede hacer la actividad deportiva, pero no será antes de los 4 o 5 meses.